Bienvenidos al canal de Academia M25. Para los que no nos conozcáis todavía, somos una academia especializada en la preparación de pruebas de acceso. Pruebas de acceso tales como la prueba de acceso al grado superior, la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o la preparación de la selectividad EBAU. En el vídeo de hoy os traemos un examen propuesto por nuestra academia, un examen de matemáticas en el cual vais a ver una serie de preguntas y sus respuestas desarrolladas por uno de nuestros profesores especializados. Así que si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo vídeo. Nada, yo no me enrollo más, os dejo con el vídeo. En este nuevo vídeo vamos a resolver las siguientes cuestiones que servirán para pasar toda la materia. En primer lugar, comenzamos con esta actividad que, tras leerla, veremos cómo se relaciona con los primeros temas que hemos visto. Es decir, tenemos que resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nos dice que en un jardín hay 20 árboles frutales entre manzanos, perales y cerezos. Hay tantos manzanos como perales y cerezos juntos y que el número de perales excede en 2 al de cerezos. Primero tenemos que plantear un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y luego resolver dicho sistema. Pues bien, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es denotar a esas incógnitas. ¿Cómo vamos a llamar a cada una? Pues en este caso X va a ser el número de manzanos, Y va a ser el número de perales y Z va a ser el número de cerezos. Tras ello, ¿qué tendremos que hacer? Pues bien, tendremos que plantear el sistema de ecuaciones. Como nos dicen que en un jardín hay 20 árboles frutales, la primera ecuación que tenemos es X más Y más Z igual a 20. Luego nos dice que hay tantos manzanos como perales y cerezos juntos. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a tener tantos manzanos, que sería la X es igual al número de perales, que sería la Y, más el número de cerezos, o sea, X es igual a Y más Z. Finalmente nos dice que el número de perales excede en 2 al de cerezos. Eso quiere decir que la variable Y es 2 veces mayor que la variable Z. Eso se puede plantear de dos formas diferentes, pero en este caso vamos a poner que Y menos 2 es igual a Z. También se me podría haber ocurrido poner que Y es igual a Z más 2. Una vez que tenemos el sistema, lo que tenemos que hacer es ponerlo como habíamos visto, las variables a un lado y los números a otro. Por eso la primera ecuación se mantiene, en la segunda pasamos la Y y la Z al otro lado restando igualamos a 0 y en la tercera pasamos la Z a la izquierda, que pasa negativa, y el 2 a la derecha, que pasaría positivo. A continuación, para resolver el apartado B, en primer lugar tenemos que discutir el sistema. Para poder discutir el sistema tenemos que sacar las matrices asociadas a dicho sistema. Sacamos la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, y en este caso sería el número que multiplica la X, el número que multiplica la Y y el número que multiplica la Z. En la segunda ecuación repetimos el proceso, el número que multiplica a x, que sería un 1, el de la y menos 1 y el de la z menos 1. Y en el último la x no está, aparece un 0, la y lleva un 1 y la z un menos 1. A continuación sacamos la matriz de la incógnita, que sería x mayúscula, y tenemos tres incógnitas, x, y z. Y finalmente tenemos la matriz de los términos independientes, que sería 20, 0 y 2. Nosotros sabemos que si unimos la matriz de los coeficientes y la matriz de los términos independientes, o sea, A y B, lo que obtenemos es la matriz ampliada. A continuación, antes de resolver, tenemos que estudiar el rango de las matrices A y A ampliada para saber qué tipo de sistema tenemos. Por tanto, vamos a calcular el determinante de A. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, que sería 1 por menos 1 y por menos 1, que eso sale 1. Luego multiplicamos 1 por 1 y por 1, que también sale 1. Y el otro sería nulo. Menos, en este caso, 0 por menos 1 y por 1, que se va.
1 por menos 1 y por 1 que sale menos 1 y de nuevo 1 por 1 y por menos 1 que también sale menos 1. Con lo cual, si nosotros realizamos esa operación, obtenemos que 2 menos menos 2, es decir, 4, sería el determinante de A. Por ser un número distinto de 0, sabemos que el rango de la A sería igual al orden de la matriz a la que le hemos calculado el determinante. Es decir, el rango de la A sería, en este caso, igual a 3. Como coincide con el rango máximo de la matriz, es decir, A no puede tener un rango mayor que 3, no es necesario que calculemos el rango de la A ampliada. Automáticamente esos tres rangos me coinciden. Además, me coinciden con el número de incógnitas, porque tenía tres incógnitas X, Y y Z. Con lo cual, por el teorema de Rouchet-Frobenius, podemos deducir que este tipo de sistema es un sistema compatible determinado. Es decir, tenemos una única solución. Y esto que yo he ido diciendo de forma oral, vosotros lo tenéis que redactar de cara al examen. ¿Cómo se quedaría eso? Pues como los rangos me coinciden, además de coincidir con el número de incógnitas, por el teorema de Rouchet-Frobenius tengo sistema compatible determinado. Y no uséis abreviaturas, siempre escribiendo todas las palabras. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues bien, para resolverlo vamos a usar la regla de Cramer. ¿Cómo se usa la regla de Cramer? Pues había que calcular los determinantes asociados a cada variable, x, y o z, y eso dividirlo por el determinante de A. Por ejemplo, en el caso de la X, eliminamos la primera columna y en su situación metemos la de los términos independientes, 20, 0, 2. Y luego copiamos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1. Si nosotros calculamos ese determinante saldría 40 entre 4, que eso vale 10. Repetimos el proceso para el caso de la Y. En esta ocasión lo que hacemos es eliminar la segunda columna y ahí meter los términos independientes. Por lo tanto, el determinante que me queda en la parte de arriba sería 1, 0, 0, 20, 0, 2, 1 menos 1, 1, dividido por 4. Cuando nosotros calculamos ese determinante, el superior sale 24 y eso sería 24 entre 4, que sale 6. Eso quiere decir que de esta clase de árbol tenemos 6. Finalmente, para el caso de la Z, eliminamos la última columna y dejamos las dos primeras iguales y dividimos por 4. Con lo cual me queda el determinante 1, 0, 0, 1 menos 1, 1, 20, 0, 2, dividido entre 4. Cuando nosotros realizamos esa operación, ese determinante sale 8 partido por 4, eso quiere decir que tengo 4 árboles de este tipo. Y eso sería el resultado de esa actividad. Pasamos a la siguiente actividad. Con la siguiente actividad pretendemos repasar conceptos básicos que se supone que debemos conocer. Nos plantea que 6 obreros han tardado 4 días en reparar 200 metros de una carretera de montaña. Y nos preguntan primero que cuántos metros de carretera repararían 5 obreros igual de eficientes que los anteriores en 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, nosotros tenemos 3 variables que están relacionadas. Si pensamos en cómo poder calcularlo, simple y llanamente lo que estamos haciendo es calcular una regla de 3. Pero en vez de ser una regla de 3 de 2 variables, es una regla de 3 compuesta porque tengo obreros, días y metros. ¿Qué vamos a hacer? Pues plantear esa regla de 3. ¿Qué no me va a cambiar nunca? Pues los 6 obreros
que han tardado 4 días en reparar los 200 metros. Entonces tenemos la variable obreros, la variable día y la variable metros. Pues colocamos 6, 4 y 200. A continuación me fijo en lo que me preguntan. Me dicen cuántos metros, o sea que la incógnita la tendría en la variable metros. Sin embargo, sé que tengo 5 obreros y 3 días, pues colocamos 5 en obreros y 3 en días. Una vez que tengo esto, para saber cómo se calcula la regla de 3 compuesta, lo que tengo que preguntarme es la relación que existe entre la incógnita y la variable. Es decir, en este caso la incógnita se encuentra en metros. O sea que tengo que ver la relación que hay entre los obreros y los metros. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo que preguntarme si a más obreros harán más metros o si a más obreros harán menos metros. Pues la lógica es aplastante. Mientras más obreros trabajen, más metros de carretera harán. Por tanto, la relación entre los obreros y los metros es directa, a más y a menos menos. Ahora me pregunto lo mismo entre la variable días y la variable metros. ¿Quiere decir que a más días más metros harán? Pues claro. ¿Y a menos días menos metros harán? Pues también. O sea que la relación entre la variable días y metros también es directa. Pues con las reglas de 3 lo único que hacemos es calcular proporcionalidad. Si esa proporcionalidad es directa, lo único que tengo que hacer es plantear las fracciones tal y como se me plantean en la regla de 3. Si fuera inversa, tendría que darle la vuelta a la proporción. Es decir, como es directa, ponemos 6 partido por 5 por el número de días, que como también es directa, se queda 4 partido por 3. Y eso sería igual a la incógnita, 200 partido por x. La parte de la incógnita siempre se va a mantener en proporción como se plantea. A lo que le daremos la vuelta es a la proporción de la variable completa que sea inversa. Ahora lo veremos en el apartado B. Simplemente realizamos las operaciones y sería 6 por 4, 24, multiplicamos las fracciones y 5 por 3, 15, igual a 200 partido por x. Realizamos productos cruzados, que eso sería 24 por x igual a 200 por 15, que eso sale 24x igual a 3000. Pasamos el 24 dividiendo al otro lado y eso queda 3000 entre 24. Con lo cual, si realizamos esa división, obtenemos que los metros que realizan 5 obreros en 3 días son 125. Y eso me resolvería el apartado A. A continuación, en el apartado B se mantienen las variables, se mantienen los obreros, los días y los metros. Simplemente que ahora me preguntan ¿cuántos días tardarían 4 obreros en reparar 300 metros? Pues bien, ahora la incógnita se encuentra en días. Por eso, lo primero que ponemos serían los obreros, luego serían los metros y finalmente serían los días. La primera línea se completa con los datos de partida, es decir, nosotros partíamos con 6 obreros, 200 metros y 4 días. Y ahora completamos con 4 obreros, 300 metros y X días. Igual que hemos hecho antes, hacemos ahora. Nos preguntamos la relación que hay entre la incógnita, en este caso los días, y el resto de variables. ¿Qué significa eso entre los metros y los días? ¿Quiere decir que mientras más metros haga, más días necesito? ¿Y mientras menos metros haga, menos días necesito? Sí. Por tanto, la relación entre los metros y los días sería directa. Y ahora me pregunto por la relación entre los obreros y los días. Mientras más obreros tenga, por lógica, menos días necesito. Y mientras menos obreros tenga, más días necesito. Como son opuestas, a más menos y a menos más, significa que los obreros y los días son inversas. Y como habíamos dicho, los metros y los días son directas. Pues bien, como los obreros y los días son inversas, a la proporción de los obreros tengo que darle la vuelta. No puedo poner 6 partido por 4. En este caso pondremos 4 partido por 6 por, como los metros y los días sí que son directas,
pondremos 200 partido por 300 y eso lo multiplicaremos con los obreros. Y eso será igual a 4 partido por X. En este caso realizamos la operación y sería 4 por 200, que eso da 800, partido de 6 por 300, que eso daría 1800 y eso es igual a 4 partido por X. De nuevo realizamos productos cruzados y en este caso tendríamos 800 por X es igual a 4 por 1800. Despejamos X y eso saldría 6400 entre 800 y obtenemos que 64 entre 8, que son 9, me dan los días que tardarán los 4 obreros en 300 metros, es decir, 9 días. Pasamos a la siguiente actividad. En este caso hablamos de puntos y queremos obtener rectas, es decir, estamos hablando de geometría. Como los puntos poseen dos dimensiones, estamos hablando de geometría en dos dimensiones. En el apartado A tenemos dos puntos, el A y el B, y queremos la ecuación de la recta que pasa por el punto A y el punto B. Sabemos que para calcular una recta necesito un punto y un vector, pero en este caso lo que tengo son dos puntos. Pero bueno, nosotros sabemos que a partir de dos puntos podemos formar un segmento y ese sería el vector. Así que el vector va a ser, en este caso, el AB, que a otra persona se le podría haber ocurrido hacer el BA, y el punto vamos a coger el punto A. Los elementos de R en este caso van a ser su vector V de R, que hemos considerado el AB. Cualquier otra persona podría haber considerado el BA y por otra parte el punto A, que será el 4, 1. ¿Cómo vamos a calcular el vector AB? Pues sería el punto B menos el punto A. Es decir, que resto la primera coordenada de B con la primera coordenada de A, 6 menos 4, que son 2, y la segunda coordenada de B con la segunda coordenada de A, 7 menos 1, que son 6. Una vez que tenemos eso, la ecuación de la recta R la podemos poner como queramos. En este caso la vamos a poner en paramétrica. Sabemos que para ponerla en paramétrica se pondría X e Y igual a primero el punto, es decir, en este caso sería 4, 1 más luego el vector por una variable, que en este caso pues vamos a tomar el lambda. Sería más 2 por lambda más 6 por lambda. Y no se nos puede olvidar que en las paramétricas tenemos que poner que el parámetro pertenece a los reales. En el apartado B nos pide la ecuación de una recta paralela a otra recta que pasa por el punto A. Tenemos que acordarnos que dos rectas paralelas son aquellas que tienen la misma pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de la recta que a mí me dan, es decir, de la recta S, yo puedo sacar la pendiente o el vector y hacer que sean iguales. ¿Cómo se saca el vector de esa recta? Pues bien, esa recta no está en forma general, con lo cual para poder sacarlo lo primero que hago es pasarlo a forma general. Para pasarlo a forma general la tengo que igualar a 0. Por tanto, lo primero que hago es llevarme el 2x y el 5 al otro lado, que pasarían negativos, teniendo así la ecuación menos 2x más y menos 5 igual a 0. Una vez que tenemos eso, sacamos el vector de la recta S, que sabemos que sería menos BA. ¿Quién es B? Pues B es el número que multiplica a la y en la ecuación, que en este caso sería un 1, pues menos 1. Y A el que multiplica a la x, que en este caso sería un menos 2. Mucho cuidado con no confundir ese B y A con los puntos que me dan, porque en este caso estamos hablando de vectores. Le podríamos haber dado otro nombre para no confundirnos. Como queremos que las rectas sean paralelas, la nueva recta que yo voy a crear va a compartir ese vector. Por eso vamos a tomarlo como un V genérico. Así la recta T que yo quiero tiene ese vector V genérico
y el punto A. Podemos expresar la recta como queramos. En este caso la vamos a poner en vectorial. Para ello tenemos x e y igual al punto, que sería el punto A, 4, 1, más lambda por el vector, que sería menos 1, menos 2. Y esa sería la ecuación de la recta paralela a la S que pasa por el punto A, en forma vectorial. En el apartado C se nos pregunta por el punto medio del segmento entre A y B. Para ello sabemos que la fórmula del punto medio sería sumar ambos puntos y dividirlo entre 2. Por tanto, vamos a sumar los puntos A y B, coordenada a coordenada, y luego dividimos entre 2. Sabemos que el A sería 4, 1 y que el B sería 6, 7. Con lo cual sumamos 4 más 6, que son 10, y 7 más 1, que son 8, y tenemos 10, 8. A continuación dividimos cada coordenada entre 2, obteniendo que el punto medio sería el 5, 4. Pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad está relacionada con trigonometría. Nos dice que de donde nos encontramos vemos la parte más alta de un edificio con un ángulo de 400 metros. Si retrocedemos 100 metros, el ángulo de elevación con el que lo vemos es de 20 grados. ¿Cuál es la altura de ese edificio? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la situación. ¿Cómo la dibujamos? Pues dibujamos el edificio, nos retiramos de él cierta distancia, pero no sabemos cómo es, ahí es donde estaríamos nosotros. Desde ahí miramos el punto más alto del edificio y eso es lo que se forman 40 grados de elevación. Sin embargo, nos dice que retrocedemos 100 metros, con lo cual 100 metros más atrás, si nosotros miramos la altura superior del edificio, en ese caso obtenemos 20 grados. ¿Qué obtenemos en esta figura? En esta figura obtenemos dos triángulos rectángulos. En primer lugar señalamos el primero y pensamos qué razón trigonométrica podemos usar. Sabemos que si usamos el seno tenemos que usar el cateto opuesto, que sería la h, y la hipotenusa, que desconocemos. Si usamos el coseno, tendremos que usar la hipotenusa y el cateto contiguo. En este caso desconocemos ambos, con lo cual el coseno descartado directamente. Y si pensamos en la tangente, tenemos que usar el cateto contiguo y el cateto opuesto, el cual, si pienso en el siguiente triángulo, sí que conozco parte del cateto contiguo, con lo cual me sale a cuenta usar la tangente. Y esta será la razón trigonométrica que usemos en ambos triángulos. Pues bien, usando la tangente en el primer triángulo, tenemos que la tangente de 40 sería igual a h, que es el cateto opuesto, entre el cateto contiguo. Pero como el cateto contiguo tampoco lo conocemos, le vamos a dar de nombre X. Si repetimos el proceso para el caso 2, en este caso el triángulo que tenemos es el triángulo en verde. En este caso, el cateto opuesto seguiría siendo H, mientras que el cateto contiguo es toda la distancia desde la base del edificio hasta donde yo me encuentro, con lo cual el cateto contiguo sería X más 100. Con ambas cosas creo un sistema de ecuaciones del cual puedo calcular H y X. El sistema lo puedo resolver por sustitución, por reducción o por igualación. En este caso vamos a despejar la variable h de las dos ecuaciones y lo resolvemos por igualación. Si nosotros despejamos h de la primera ecuación, la x que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y obtenemos que h es igual a x por tangente de 40.
Si nosotros repetimos el proceso en la ecuación de abajo, obtenemos que x más 100 por la tangente de 20 es igual a h. Podríamos calcular la tangente de 40 y la tangente de 20, pero como no sale exacto lo dejamos así hasta el final. Igualamos ambas ecuaciones teniendo que x por tangente de 40 es igual a x más 100 por tangente de 20. Multiplicamos la x por tangente de 20 y el 100 por tangente de 20, obteniendo así que la primera parte de la izquierda se mantiene y ahora tenemos x tangente de 20 más 100 tangente de 20. Como la x es una incógnita, la pasamos al otro lado restando y obtenemos que x tangente de 40 menos x tangente de 20 sería igual a 100 tangente de 20. Pero lo sacamos directamente factor común y obtenemos que x por las tangentes es igual a 100 por la tangente de 20. Simplemente lo que nos queda es dividir por esas tangentes. Es decir, que x es igual a 100 por tangente de 20 partido tangente de 40 menos tangente de 20. Si nosotros realizamos esa operación, eso sale 76,60. Es decir, que al principio cuando yo observé el edificio estábamos a 76,60 metros. Pero yo lo que quería no era eso, yo lo que quería era la altura del edificio. Con lo cual, o sustituyendo en la primera o en la segunda ecuación, obtenemos lo que sería la altura. En este caso, como la primera es más fácil, sustituimos y obtenemos así la altura. Así h sería igual a x por tangente de 40. Sustituimos la x por 76,60 y obtenemos así la altura del edificio. Es decir, que el edificio medía 64,27 metros. Y eso sería la respuesta del ejercicio. Si pasamos a la siguiente actividad, simplemente con leer el enunciado, sabemos que está relacionado con la probabilidad. Aún así, si no lo sabemos, el enunciado no lo dice, porque nos acaba preguntando que calculemos la probabilidad de que lo que sea. Entonces comenzamos leyendo el ejercicio y nos dicen que hay 200 personas que trabajan en una empresa, que 140 saben hablar alemán, que 110 son mujeres, que de esas 90 mujeres saben hablar alemán y que elegimos una persona al azar. Lo primero que vamos a hacer es denotar las variables que tenemos, cómo las vamos a simplificar. Además, vamos a hacer una tabla con los datos. En este caso, vamos a denotar el suceso A como la persona, me da igual que sea mujer o no, como la persona que es capaz de hablar alemán. Por otro lado, tendremos M como el suceso de ser mujer. Esos dos serían los sucesos que nos da el propio enunciado. Pero si luego leemos las cuestiones, en las cuestiones nos aparecen otros sucesos. ¿Como cuáles? Pues bien, directamente en el apartado B nos habla de ser hombre y en el apartado A de no saber alemán. Por tanto, vamos a denotar como A contrario el no hablar alemán y el H como no ser mujer, ser un hombre, vamos. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es una tabla con los datos. Es decir, vamos a tener los diferentes sucesos asociados, hombre y mujer, M y H, en una columna y por otra parte, por filas, vamos a tener el hablar o no hablar alemán y vamos a ir completando los datos. Además, tenemos un total de mujeres y de hombres y un total de personas que hablarán o no hablarán alemán. Sabemos que el total de los totales son el número de personas que tengo, es decir, las 200 personas que vamos a examinar. Completamos los datos y nos dice que 140 personas saben hablar alemán.
Por tanto, en el total de hablar alemán, que sería en el total de A, irán 140. Luego, 110 son mujeres, es decir, en el total de las mujeres, en el total de M, irán 110. Y finalmente el dato que me dan es que 90 son mujeres que saben hablar alemán. Es decir, en la casilla que compartan el alemán y las mujeres ponemos el 90. Esos son los datos que me da el enunciado y con esos datos yo tengo que ser capaz de completar la tabla. Sabemos que por columna la suma de esas dos me tiene que dar el 140, con lo cual es tan simple como restar 140 menos 90 para obtener el número de hombres que hablan alemán. Si nosotros hacemos esa resta, obtenemos que son 50 los hombres que hablan alemán. Por otra parte, podemos seguir completando como deseemos. Sabemos que si sumamos la fila de las mujeres que hablan y no hablan alemán, me tiene que dar 110. Con lo cual restamos 110 menos 90 y obtenemos que 20 mujeres no hablan alemán. Seguimos completando como deseemos. No tenemos ni el total de hombres ni el total de personas que no hablan alemán. Pero lo podemos sacar a partir de que la suma de los totales me tiene que dar 200. Con lo cual 200 menos 140 me darán el número de personas que no hablan alemán, que son 60. Ahora, 20 más lo que sea me tiene que dar 60, es decir, a 60 le quito 20 y sacamos que 40 son los hombres que no hablan alemán. Y finalmente, si nosotros sumamos los hombres, 50 más 40, obtenemos el 90, que sería el total, tanto los que hablan como no hablan alemán. Esto sería la tabla con los datos. Ahora vamos a realizar la tabla con las probabilidades, porque es lo que realmente a nosotros nos interesa. O sea que de nuevo tenemos el suceso de ser mujer, el suceso de ser hombre, alemán, no alemán y el total. Dentro de cada casilla vamos a tener distintas probabilidades. Es decir, las probabilidades que estén en la parte del total serán, por ejemplo, la probabilidad de ser mujer o la probabilidad de ser hombre, la de hablar alemán o la de no hablarlo. Y las que estén compartiendo casillas serán probabilidades de intersección. Vamos a completarlo. En primer lugar, en la parte del total, si miramos por fila, lo primero que tendremos será la probabilidad de ser mujer o la probabilidad de ser hombre. Por otra parte, sabemos que la probabilidad total tiene que ser 1, porque es la suma de las probabilidades y no se puede pasar, tiene que estar entre 0 y 1. Por otra parte, tendremos la probabilidad de hablar alemán y la de no hablarlo. Y en la parte interna de la tabla tendremos las probabilidades de la intersección. Primero mujer y alemán, mujer y no alemán, hombre y alemán y finalmente hombre y no alemán. ¿Cómo completamos estas probabilidades? Pues no hay más que usar la regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles. Sabemos que en el primer caso los casos favorables son 90 y los casos posibles son 200, con lo cual esa probabilidad sería 90 entre 200. En el siguiente caso los casos favorables son 20, mientras que los posibles se mantienen. Y así vamos completando. Y ahora tendríamos 110 casos favorables y 200 posibles. En el caso de los hombres y el alemán, 50 casos favorables y 200 posibles. Y así vamos completando. A continuación respondemos las cuestiones. En el primer caso nos dice que sea mujer y no sepa hablar alemán. ¿Qué significa eso? Pues según lo que hemos dicho, es la probabilidad de ser mujer, M, y que lo consideramos como una intersección y no hablar alemán ha negado. Eso lo tengo dentro de la tabla. Esto ya lo tenemos y sería buscarlo directamente dentro de la tabla y obtenemos que esa probabilidad es 20 entre 200. Esto se puede simplificar, 0 con 0, 2 entre 20, que saldría 1 partido por 10.
Pasamos al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos dice que sea un hombre y sepa hablar alemán. O sea, que esto sería hombre, H, y intersección, alemán, A. Esto también lo tenemos dentro de la tabla. En este caso, tendríamos la siguiente casilla. Esa probabilidad sería 50 entre 200. Si nosotros realizamos esa operación, se simplifica y queda finalmente 1 partido por 4. En el siguiente apartado se nos preguntan que sea mujer sabiendo que sabe hablar alemán. Como pone la palabra sabiendo, sabemos que es probabilidad condicionada. Con lo cual, en este caso, cuando tengamos probabilidad condicionada, el sabiendo va en la parte del denominador. Así, el alemán va abajo y mujer va arriba. Sabemos que la probabilidad condicionada en la parte de arriba se pone la intersección de ambos, es decir, mujer intersección alemán. Y en la parte de abajo sería la probabilidad de lo que hay abajo, la probabilidad de alemán. Todos estos datos los tenemos en la tabla, así que buscamos la probabilidad de mujer intersección alemán, que sería 90 partido por 200, y la probabilidad de hablar alemán, que en este caso sería 140 partido 200. Si nosotros realizamos esa operación, los denominadores se cancelan y lo que queda sería 90 partido 140, que simplificamos los ceros y queda 9 partido 14. En el siguiente apartado nos dice que sepa hablar alemán sabiendo que es un hombre. O sea que de nuevo tenemos una condición. Sabemos que es hombre, pues esto iría en el denominador. Y queremos que sepa hablar alemán. Pues en este caso sería la probabilidad del alemán condicionado al hombre. En la parte del numerador va la intersección de ambos. Probabilidad de A, intersección H. Y en la parte de abajo va la probabilidad de ser hombre. Con lo cual, si nosotros buscamos en la tabla y hacemos esa división, obtenemos que la probabilidad de A intersección H es 50 partido 200 y que la probabilidad de H sería 90 partido 200. De nuevo, los denominadores se cancelan y el 0 también, y eso queda 5 novenos. Con esto tendríamos el ejercicio completamente resuelto. En la siguiente actividad se nos presenta una función, con lo cual estamos hablando de análisis. Nos dice que la altura h, expresada en metros, a la que se encuentra un proyectil que lanzamos verticalmente en cada instante x, expresado en segundos, viene dado por esa función. Y tenemos que responder a las siguientes cuestiones. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para hacer este ejercicio de forma correcta? Identificar las variables, porque si no identificamos las variables no vamos a saber qué me están preguntando en cada momento. Sabemos que la x va a venir expresada en segundos y que son el instante. Por tanto, vamos a denotar x como instante en segundos. Cuando me hablen de segundos, sabemos que me preguntan por x. Luego, por otra parte, tenemos h, que sería la altura, y en este caso va a venir expresada en metros. Además, me dicen que la h viene dada por la función f de x, con lo cual sabemos que la h y la f de x son la misma cosa. Ahora leemos las cuestiones y en el apartado A me dicen en qué instante alcanza la altura máxima. O sea que me están preguntando por x y queremos que h sea máxima. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues bien, hay dos formas. Como la función es una ecuación de segundo grado, bastaría con calcular el vértice y sabiendo el vértice sabemos cuál es su altura máxima. ¿Por qué? Porque el número que acompaña a la x al cuadrado, la a, es negativo y sabemos que la parábola va hacia abajo. Pero si de eso no me acuerdo, me puedo recordar la teoría de máximos y mínimos que me permite calcularlo. Para ello, en primer lugar, tengo que calcular el dominio. El dominio, como una función polinómica, son todos los reales. A continuación, calculamos la derivada y la igualamos a 0. ¿Cómo calculamos esa derivada? Pues para calcular esa derivada sería el 500 se mantiene por la derivada de la x, que es un 1,
menos 5 por la derivada de x al cuadrado, que saldría 2x. Es decir, que tenemos 500 menos 10x. Si nosotros igualamos esto a 0, obtenemos que 500 menos 10x es igual a 0. Por una parte pasamos el 10 que está restando al otro lado y pasa positivo, es decir, tenemos 500 es igual a 10x, el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, o sea que tendríamos 500 partido por 10, que eso son 0 con 0 se me va, eso saldría 50. Es decir, que a los 50 segundos se obtiene la altura máxima. Para comprobar si esto es verdadero o falso, lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada y en función del signo veremos qué ocurre. Para derivar la segunda derivada, en la primera derivamos y sería 500, que es 0, menos 10 por 1, es decir, la segunda derivada es menos 10. Independientemente de la x que sustituimos, siempre es negativa. Por ser un número negativo, sabemos que es menor que 0 y eso me indica que cualquier x que tome sería máxima y estábamos en lo cierto, que cuando x son 50 segundos la altura es máxima. Si pasamos al siguiente apartado, en el siguiente apartado nos preguntan por la altura máxima y nosotros sabemos que en la teoría de los máximos y los mínimos había la x y la y. ¿Quién era la x? Pues la x ya la tengo, en este caso son los segundos. ¿Y quién era la y? La y era la altura. Aquí nos tenemos que acordar, aparte de los datos que me ha dado el enunciado, nos tenemos que acordar de la definición de función. ¿Por qué? Porque por una parte sabemos que la altura es la h y es la f de x, pero además sabemos que la f de x es la y. Esa igualdad es la que me va a servir para determinar la altura. En este caso sabíamos que el máximo se consigue en los 50 segundos, pues como hacíamos en la teoría de máximos y mínimos, para conseguir la y necesitamos sustituir el 50 en la función. Con lo cual, en la función inicial, que eran 500 por x menos 10 por x al cuadrado, sustituimos donde pone una x un 50 y esto sería 500 por 50 menos 5 por 50 al cuadrado y esto sale que la altura máxima serían 12.500 metros. En el siguiente apartado nos preguntan que a qué altura se encuentran cuando ha transcurrido 20 segundos. O sea que la cuestión es la altura, la h, en concreto la f de x, cuando llevan 20 segundos. Sabemos que los 20 segundos es la x, pues en este caso lo que tengo que sustituir es que sabiendo que x vale 20, ¿cuánto valdría f de x con ese 20? Es decir, al igual que antes en la función para calcular el máximo en el apartado B hemos sustituido el 50, ahora vamos a sustituir lo que sería el 20. En este caso tendríamos 500 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado. Y obtenemos que la altura en este caso serían de 8.000 metros. Veamos qué nos preguntan finalmente en el apartado D. Nos preguntan cuántos segundos tarda en caer al suelo el proyectil. O sea que me están preguntando por la X y me dicen que el proyectil está en el suelo. Aquí tenemos que usar el sentido común. Si yo tengo el proyectil en el suelo, eso significa que la altura vale 0 y que tengo que calcular la X cuando la altura vale 0. Pero como la altura era la f de x, lo que tenemos es que la f de x vale 0. Es decir, que tenemos que igualar la ecuación inicial a 0. Tenemos 500 por x menos 5 por x al cuadrado igual a 0. Nosotros tenemos que resolver esa ecuación. Esa ecuación es una ecuación de segundo grado incompleta. Podemos sacar la x factor común y se me quedan dos cosas que multiplicando valen 0. Pues bien, o bien la primera vale 0, que sería que la x vale 0, es decir, en el instante 0 estaba en el suelo el proyectil, o bien 500 menos 5x es igual a 0. Si nosotros resolvemos esa ecuación,
obtenemos que la x sería 500 entre 5, que eso sale 10, 100, y sabemos que a los 100 segundos el proyectil está en el suelo, además de al inicio. Y esta sería la respuesta. Ambas son válidas, porque tanto al comienzo como al final de la trayectoria estaríamos en el suelo. No podríamos elegir entre una y otra. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Sobre todo, ¿te ha resultado útil? Si la respuesta es sí, dale like y no olvides dejarnos en los comentarios cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, porque estamos encantados de leeros. Nada, yo no tengo mucho más que deciros, recordaros únicamente que si estáis pensando en prepararos para alguna de estas pruebas, podéis contar con nosotros, con Academia de 25, ya que somos especialistas en la preparación de estas pruebas y bueno, te podemos ayudar desde el principio hasta el fin, hasta que consigas tus objetivos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!